a esta conferencia magistral de introducción a la filosofía jurídica. Con ustedes se encuentra nuestro coordinador, el maestro Miguel Ángel Paredes Bermúdez, la maestra Karen Magdalena Valle y nuestro profesor y maestro invitado, el maestro William Santamaría Alvarenga. El objetivo de esta conferencia es que profundicemos en los temas de la tercera unidad, porque son temas de relevancia, de actualidad, y el primero de ellos es el tema de la filosofía política y jurídica de Norberto Bobbio. Les rogaría, por favor, que la conferencia va a ser de tal magnitud en el sentido de que el tiempo va a ser 1 hora, se van a vertir varios contenidos, les rogaría que tomaran apuntes, porque esta va a ser, digamos, como la clase, los contenidos que se van a evaluar en la tercera evaluación. Entonces, tomen apuntes, si quieren graben también, pueden grabar, se va a transmitir por Facebook Live también, por si quieren más poner atención, y vamos a ocupar todos los medios electrónicos para que llegue la información a ustedes. De tal manera que vamos a iniciar. Les pediría por favor que por el tiempo va a ser 1 hora nada más. Les rogaría su especial atención, concentración completa, y tal vez les rogaría que si pueden por favor guardar silencio para que puedan concentrarse de mejor manera y evitar las conversaciones. Estemos por favor atentos y atentas a este evento. No me queda nada más que darle las gracias al maestro William, que ha tenido la deferencia de poder darnos esta charla. Él es una persona muy versada en el tema, de tal manera que aprovechemos por favor esta oportunidad que se nos da. Les comunico a la maestra Karen Valle para que ella haga la presentación del maestro. Bueno, tengan todos y todas buenos días, gracias por estar acá. Sabemos que es un esfuerzo extra porque es miércoles, pero yo sé que se van a portar bien. Bueno, a mí me tocó presentar aquí a mi amigo. Ya saben, él es el maestro William Santamaría, él es abogado y notario de la República de El Salvador, licenciado en Ciencias Jurídicas, egresado de la maestría en Ciencia Política y Gestión Pública, también tiene estudios en Derecho Electoral y también escribe mucho sobre Derecho Electoral y Ciencia Política. Así que los vamos a dejar con el maestro William, por favor. Tomen notas, ya saben la dinámica del resumen que tienen que hacer hoy, así que pongamos atención y pues nada, los dejo con el maestro. Bueno, gracias. Tengan buenos días, jóvenes. En primer lugar, agradecer al equipo del área docente de este curso de Introducción a la Filosofía Jurídica y Política, sobre todo al maestro Paredes, al doctor Vázquez, a la maestra Karen Valle y al maestro Miguel Flores. Bueno, a mí me ha correspondido en esta ocasión tener el honor de iniciar este ciclo de conferencias, que entiendo que son como 4 conferencias que ustedes van a tener a lo largo de este mes, en el que se abordarán pues las ideas jurídicas de diversos filósofos del derecho, desde luego. Y bueno, me gustó mucho la idea cuando me pidieron el favor, y para mí ha sido un gusto estar aquí, de hablar de Norberto Bobbio, porque Bobbio, al fin y al cuenta, en el siglo XX se va configurando como uno de esos filósofos del derecho. Es un abogado, la formación académica de Bobbio en primer lugar es jurídica, es abogado en Italia, ¿no? Pero que debido a las circunstancias políticas que están sucediendo cuando él era joven, cuando estaba en la edad de ustedes, un poquito mayor, en Italia estaba sucediendo el fenómeno del fascismo. Es una cosa que nosotros ya escuchamos en el curso de Introducción a la Ciencia Política dentro de las ideologías, ya sea que la lleven conmigo o con otro docente, la habremos visto. El fascismo, el gobierno de Mussolini, estaba allí. Básicamente estamos hablando de gobiernos dictatoriales. Al mismo tiempo, en Alemania estaba Adolf Hitler, también, ¿verdad?, marcado como un gobierno no democrático. En España estaba Franco. Y bueno, tenemos en
la URSS a Stalin. Básicamente en ese momento Europa estaba inundada, plagada de gobiernos no democráticos. Un momento en el que pues las libertades en general, los derechos de libertad, los derechos de igualdad, todas las cosas por las que se había creído y luchado en un momento determinado, también en la historia de Europa, estaban en crisis. Así que él, junto con otro conjunto de abogados comprometidos, deciden, además de estudiar ciencias jurídicas o derecho, cambiar la óptica y también empezar a estudiar la política. En aquel entonces la política era estudiada por la filosofía, los filósofos generales. Ustedes recordarán incluso en la tradición clásica, Platón, Aristóteles, ese tipo de personajes, de pensadores, eran filósofos a tiempo completo. Lo que Bobbio plantea es que la filosofía es una herramienta que necesita el jurista, el abogado, las abogadas, para reflexionar precisamente sobre la realidad y transformarla como tal. Desde ese punto de vista, la filosofía, y en este punto de vista, la filosofía política, será la herramienta que le servirá a todas las profesiones, sin duda, pero en este punto específico, a los abogados, a las profesiones jurídicas, a comprender un poco más lo que pasa con el poder, cuál es la relación entre el derecho y la política. Por algo es que nosotros en el plan de estudio, incluso este que están estrenando ustedes, estudiamos también cursos de política, aunque sea uno introductorio a la política, lo estudiamos, porque encontraremos a lo largo de la vida, cuando ustedes ven las noticias, cuando ustedes ven la realidad, que la política y el derecho están íntimamente vinculados. Y un autor que nos ayuda a comprender esas categorías complejas en muchas ocasiones es Bobbio. Es un autor que nos sirve mucho porque cuando escribe, lo escribe en manera académica. Así que hay que tener tal vez un diccionario a la par, o pues el chat GPT, ¿verdad? Aunque sea, pero cuando de pronto menciona algún concepto, anótenlo. No sé si ustedes les han puesto a leer algún libro de Bobbio, entiendo que sí, de Ferraioli, que fue discípulo de Norberto Bobbio. Entonces, pues en la medida de lo posible vamos a tratar de hablar los términos generales de este autor. Vean, como lo plantea la diapositiva, no sé si esta diapositiva se las han compartido y si no, pues se lo presentarán luego. El tema es la filosofía política de Norberto Bobbio, la justificación del Estado de Derecho y la síntesis entre poder y norma. De esa manera nosotros no vamos a hablar solamente del derecho, o de la política, sino de la relación que existe entre Estado y derecho, que básicamente lo vamos a encontrar precisamente en ese paradigma del que se discute pues en los últimos meses, en los últimos años en el mundo, ¿verdad? Que es el Estado de Derecho. ¿Qué encontraremos al respecto de ello? Quiero ver si puedo, ahí está. El contexto histórico, esto ya se los mencioné brevemente. Norberto Bobbio fue testigo directo de los totalitarismos del siglo XX. Él nació en, si no me equivoco, 1904, entonces vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿me entienden? Es decir, esa serie de contextos, los gobiernos totalitarios de su país, de Europa, tuvo conocimiento de los gobiernos totalitarios militaristas de América Latina, etcétera. Es decir, fue una persona que ha sido testigo precisamente del siglo XX, que ha sido uno de los siglos en los que creíamos haber ya tocado al fin la civilización, pero que al mismo tiempo caímos en el mayor de las decadencias, ¿no? Y ha sido una cuestión de un siglo, un largo siglo de crisis. La pregunta fundamental que él se plantea es en todo ese relajo de cuestiones políticas, ¿qué puede hacer el derecho? ¿O cómo se puede lograr una política civilizada, un Estado civilizado? Y plantea cómo domesticar, si quiere, el poder político absoluto y evitar la arbitrariedad a través de reglas claras y preestablecidas. Esa es como la dinámica de todo el camino del pensamiento de Bobbio. Está la realidad política, véanla hoy, no hace falta irnos hasta el siglo XX y buscar a Hitler, y buscar a Mussolini y a todos esos locos. Vean lo que tenemos hoy en el mundo.
personas que deciden si presionar o no un botón de fin del mundo, ¿no? De bombas nucleares, de guerra, de alza del petróleo, de crisis. ¿Cómo logramos que personas como ellas se controlen? ¿O cómo controlamos esos poderes? No siempre es fácil. Quisiéramos que nuestros gobernantes todos en el mundo fueran democráticos, pero la realidad política nos dirá que no es así. Los políticos, nosotros ya lo hemos estudiado, los políticos buscan mantenerse en el poder y quitar del poder a cualquier persona que les resulte nociva o perjudicial para su gran meta, que es la perpetuidad en el poder. Ante eso, que es obviamente un pensamiento irracional, ante esa irracionalidad, Bobbio plantea que es el derecho uno de los importantes límites que pueden tener los políticos en democracia, ¿no? Para evitar la perpetuidad en el poder, para evitar el absolutismo, para evitar la arbitrariedad, es decir, el uso antojadizo del poder, que es uno de los grandes dilemas del siglo XXI también. Entonces, claro, cuando habla del derecho tenemos que preguntarnos qué derecho, porque derecho ha existido siempre. A ustedes ya les enseñaron en teoría general del derecho que incluso antes de Platón ya se discutían temas de derecho. Pero entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? Si siempre ha habido derecho, si en la época de Hernández Martínez en El Salvador hubo derecho, pero igual hubo dictadura, si en la época de Hitler hubo derecho, pero igual hubo dictadura, entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? ¿Qué derecho? ¿Qué tipo de derecho es necesario para evitar que cohabite con las dictaduras? Básicamente por ahí es como va, ¿verdad? Utiliza un enfoque metodológico, la configuración de su teoría se sostiene en la integración rigurosa de las dos disciplinas, la teoría del derecho y la teoría política o ciencia política, que digamos la conocemos así ahora. ¿Qué más tenemos acá? Norberto Bobbio es un pensador del diálogo y la duda metódica. Miren, yo sé, tal vez han escuchado ustedes de las filosofías de los estoicos o de figuras similares. Bobbio será una persona que en toda su línea de pensamiento buscará la mesura, la medida, evitar ir a los extremos, porque entenderá él, por su experiencia, que es irse a los extremos lo que nos lleva al conflicto. Cuando tomamos bando, eso está bien, tenemos que tomar un bando, o en algún momento tenemos que tomar alguna postura, eso está bien. El problema de tomar un bando es cuando nos volvemos fanáticos de ese bando. Habrá un momento, habrá un libro en el que él plantea que ha aprendido a escuchar las opiniones de los demás, los pensares de los demás, sobre todo los que son diferentes a los de él, pero que si hay algo que detesta con toda su alma, y lo dice así textualmente, es a los fanáticos. Piensen en el mundo y observen la cantidad de personas fanáticas de la política que tenemos ahora. O sea, ojalá que fuéramos fanáticos del estudio de la política, del estudio del derecho, pero somos fanáticos de una acción política que nos empuja al odio, que nos empuja al conflicto, que nos empuja a la discriminación. Lamentablemente ese es el tipo de fanatismo en el que nosotros nos encontramos, y yo soy de la misma idea que Bobbio, de que todo fanatismo, incluso en lo que es entre comillas bueno, todo fanatismo es malo. Claro que este no es un pensamiento original de Bobbio, eso va de la mano del pensamiento de los grandes autores clásicos. Por ejemplo, Aristóteles, en su Ética, planteará precisamente una idea más o menos similar. Bobbio es un lector de muchos de los grandes clásicos, y entre ellos Aristóteles, y dirá, esta postura del justo medio, de los puntos medios, es importante, porque de esa manera no llego yo, no me enciendo del calor de mis ánimos y empiezo a insultar al que piensa contrario a mí, que es lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Basta con que alguien exprese una opinión contraria a la mía, estoy en Facebook, digamos, me divierte, ¿no? Me enoja, boom, el comentario venenoso. Nosotros somos así, y si, digamos, inicialmente tenemos ese problema como sociedad. Bien, la obra representa una síntesis fundamental entre la teoría del derecho y la ciencia política. Para Bobbio, el poder sin derecho es ciego. Claro, porque la ceguera viene precisamente porque no hay un control, no hay algo que me oriente hacia dónde estoy yendo. Si solo me voy dirigiendo por la política sin una mínima pauta moral, que en este caso podría ser reflejada por el derecho,
Entonces la política la voy a hacer como me dé la gana. Ahora bien, el derecho sin poder es vacío. Es que esa es la cuestión. El derecho también tiene que estar dotado de poder. Porque si no, yo voy a hacer una ley, pero que nadie cumple. Y si nadie cumple esa norma, entonces en el fondo no es una norma jurídica. El fin del derecho es mantener la convivencia entre todos nosotros. Para eso se fundó el Estado, para eso se crea la idea del Estado. Pero para que nosotros podamos convivir entre nosotros, el derecho debe de limitar muchas de nuestras actuaciones. Primero de nosotros como ciudadanos y también de los poderes o de las personas que aspiren al poder. Es decir, que básicamente el derecho y el Estado se erigen como límites al poder y serán límites válidos si el derecho, que es el que impone esos límites, de verdad tiene poder. O sea, si no tiene poder, entonces es una norma moral, ¿verdad? No lo hagas, no deberías hacerlo, no deberías mentir. Pero si yo me pregunto, ¿y si miento, me va a pasar algo malo? Digamos, ¿me van a castigar? No. Pues voy a mentir. Si el derecho sí le castiga por una mala actuación, un falso testimonio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí que puede tener problemas y la gente obedecerá. Lamentablemente, mucho de esto se maneja de una manera un poco conductista. Bueno, aquí me voy dando cuenta que nos vamos caminando con estas diapositivas. Denme un segundo. Ahí está. Vaya, llega un momento en el que ya en la época moderna, esa visión del Estado va cambiando, esa visión del Estado organicista como algo vivo, como algo necesario, que sin el Estado nos morimos o sin la sociedad nos morimos, va cambiando, y lo que va llegando en un momento determinado es algo que llaman el individualismo ético, es decir, que va importando sobre todo no tanto la existencia del Estado como la protección de los derechos fundamentales de cada individuo. Por tanto, el Estado como órgano, que es una concepción que nosotros vamos a ver en Teoría del Estado, el otro ciclo, va cayendo en desuso y va surgiendo entonces una idea de un Estado que tiene como único fin la convivencia de las personas, el reconocimiento, la garantía, la protección de los derechos de las personas y no tanto el control del príncipe. Y por tanto, hablaremos entonces de lo que ustedes ya han estado viendo en filosofía, según he escuchado a los maestros dialogando, que es esta idea del contrato social. Más o menos han oído hablar de Locke, de Rousseau, de Montesquieu, de Kant. Recuerdo que algunos incluso lo vieron a la luz de algunos documentos de la Revolución Francesa y tenían que identificar a los autores que estaban siendo escuchados ahí. Hobbes de pronto también. Pues ellos tienen en común, la mayoría de los que he mencionado, que son tendientes a una idea del contrato social, en la que el Estado no es algo natural, no surge naturalmente, sino que es un constructo que hemos elaborado nosotros como seres humanos con nuestro intelecto, que tiene como finalidad ser finalmente el garante de nuestros derechos. Como yo solito no me puedo enfrentar a ellos, que son los que quieren vulnerar mis derechos, creamos el Estado, que es algo superior a todos nosotros, como un ente jurídico que viene y a través de sus instituciones vendrán y me defenderán. Si yo me veo atacado por un grupo de personas, vendrá, por ejemplo, la policía a defenderme. O si he recibido una lesión a mis derechos, vendrá la policía, vendrán los jueces, vendrán las leyes, vendrá la cárcel, todas estas cuestiones a castigar a las personas que cometieron el delito, que cometieron la infracción. Ya no soy yo solito, sino que el Estado ahora se erige como un gran protector, un gran garante de mis derechos. ¿Dónde se consagra todo eso? Esencialmente en las constituciones, que es un concepto nuevo que va surgiendo poco a poco en esa época. Por tanto, venimos de un estado de naturaleza. El estado de naturaleza es las personas sin Estado, las personas no organizadas socialmente, ¿verdad? Y que en ese momento, si bien es cierto, hay individuos aislados, hay una especie de libertad absoluta, pero también hay un conflicto constante, porque si todos somos libres de hacer lo que queremos, la inmensa mayoría de las personas harán el mal. Eso es algo que personajes como Hobbes, personajes como Maquiavelo
dirán, la persona es mala, casi que por nacimiento. Y si usted le dice a la gente, hagan lo que quieran, pues lo que harán es el mal, harán algo que no sea beneficioso para ellos. Si yo les digo ahorita, hagan lo que quieran, lo más probable es que lo que quieran hacer es irse de aquí, e irse a dormir, o irse a desayunar, o irse a ver una película, lo que sea. Pero no quedarse aquí, lo cual sería nocivo porque están perdiendo, digamos, el conocimiento que se les está impartiendo estos miércoles en los que los docentes están comentándoles, ¿no? Pues básicamente eso. Si yo puedo decidir qué hacer, lo más probable es que no estuviera haciendo lo correcto, sino lo incorrecto. Por eso es que nosotros firmamos, entre comillas, esto es una ficción, no pasa en la realidad, este pacto social. Es un consenso voluntario y renunciamos a la fuerza privada, es decir, a la venganza privada, para que en mi lugar sea el Estado el que tome las decisiones. Esto no aparece, no nacimos y firmamos nada, sino que esta ficción la encontramos en las constituciones, ¿sí? Y finalmente, pues el Estado, que se erige como un poder común, con leyes abstractas, es decir, que puedan ser interpretadas y aplicadas a la generalidad, y eso evita la arbitrariedad. Si yo digo, y ustedes fíjense en las leyes, todas las personas son libres en la República, no empezamos a preguntar cosas como, y los negros también. No, de todas las personas, está en abstracto. Las mujeres, es que ahí dice solo hombres, no, dice personas. Y ahora se entenderá hombres en la interpretación pues como el género humano, ¿no? Aunque las leyes digan hombres, hoy en día la lógica de eso es entender, estamos hablando de todo el género humano. La seguridad garantizada. El Estado garantiza seguridad. La primera seguridad que debe garantizar obviamente es la seguridad pública, evitar que nos matemos unos a otros, pero después vendrá la seguridad jurídica para evitar que sea el Estado el que vulnere nuestros derechos cuando le dé la gana, sino que solo sea en momentos específicos, puntuales, temporales, excepcionales, etc. Entonces vamos y vemos el tema del Estado, que ya está por ahí, y entonces entendemos al Estado de Derecho en sentido fuerte, los límites al poder. Venimos, ya vimos el contrato social, ahora decimos, basado en el contrato social se justifica la existencia del Estado. Pero estados hay muchos, o los estados se pueden configurar de diferentes categorías, formas, regulaciones. Cuando nosotros estamos apelando a un estado desde el punto de vista de Bobbio, estamos hablando del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se podrá entender, según esta diapositiva, en el sentido fuerte. Trasciende la mera sumisión a la ley. Yo puedo decir que un Estado de Derecho es el que tiene leyes y yo obedezco la ley. Ok, yo hago la ley y la obedezco, y eso me lleva a un Estado de Derecho simple, digamos. Pero, ¿qué pasó en la época de los nazis, por ejemplo? Claro, Hitler y compañía llegaron al poder, y nomás llegaron al poder, sabían ellos que no podían quedarse con el poder absoluto porque las leyes alemanas de ese momento lo prohibían. Y como yo tengo que estar sumiso a la ley, no puedo quedarme en el poder absoluto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, cambiaron la ley. Hicieron reformas a la ley de manera profunda, tajante, de tal manera que eso les garantizó, estoy hablando de Hitler, estoy hablando de todos esos poderes, quedarse en el poder permanentemente. ¿Cuántos años estuvo Adolf Hitler como canciller federal? Desde el 33 hasta el 44, 45. Esa cantidad de tiempo en un país que nosotros vemos ahora como muy democrático. Entonces, ¿qué fue lo que se hace? Cambiaron la ley. ¿Cómo lograron el Holocausto y todas las cuestiones que sucedieron durante ese momento? Bueno, reformaron lo que nosotros conocemos en El Salvador como el Código Penal, el Código Procesal Penal, toda esa legislación que impulsaba ahora sí la posibilidad de llegar a cometer ese tipo de actos sin mayor responsabilidad. Es más, ahora planteaban la obligación de los funcionarios, de los abogados, etcétera, de cumplir esta nueva ley. La cuestión es que Bobbio dirá, es que el Estado de Derecho no puede ser solo la sumisión a cualquier ley, porque esas leyes que lo que hacen es, o sea, yo llegué al poder y una vez en el poder cambio todas las reglas del juego, del poder, para yo quedarme allí y evitar que otros lleguen y sancionar a quien me caiga mal. Cuando yo hago eso,
he quebrantado las reglas del Estado de Derecho según la concepción de Bobbio. Porque veremos acá que implica una doble limitación al ejercicio del poder soberano. Hay límites formales, las reglas procedimentales que determinan quién y cómo se ejerce el poder. La Constitución plantea quién ejerce el poder y cómo, en quién reside la soberanía en El Salvador. Vemos el artículo 83 de la Constitución y dice claramente el pueblo. La ejercerá de tal y tal manera, dentro de los límites de esta Constitución, dice. O sea que ni siquiera el pueblo, que es el gran soberano, tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana. ¿Cuál es el límite al poder del pueblo? Artículo 83, la Constitución. Los límites que prescribe la Constitución. ¿Cómo se llega al poder? Como el pueblo no puede ejercer el poder todo el tiempo, lo que hacemos es delegarlo a través de representantes. Presidente de la República, diputados. Todas esas reglas del juego de cómo llegan al poder están en la Constitución. Y si están viendo las noticias ahorita en El Salvador, esas reglas están cambiando constantemente. Límites materiales. Estos son los que lo vuelven importante, lo que hace la diferencia con los límites del Estado de Derecho común y corriente. Restricciones sustantivas dictadas por la constitucionalización de los derechos naturales, consagrando esferas de libertad individual inviolables por las mayorías. Es decir, que básicamente se refiere a que, desde el punto de vista sustancial, lo importante aquí es que el Estado de Derecho tenga límites al poder en general, pero por otro lado que garantice las libertades de las personas. Cuando el Estado deja de garantizar las libertades de las personas, está fallando. Piensen ustedes en momentos en los que un Estado, en la historia o en otro país del mundo, ha vulnerado derechos de las personas. El mismo Estado, no estoy hablando de si hay delincuentes, pues ok, o sea, es obligación del Estado combatir la delincuencia. El problema es cuando el Estado se convierte en delincuente mismo, que es un planteamiento que ya Agustín de Hipona y Hans Kelsen mencionaron en su momento, y son ellos los que se convierten ahora en los grandes criminales. Ahí es donde surge la figura de los derechos humanos, que es tan controvertida en estos tiempos. Ya lo vamos a ver, vamos a tratar de avanzar. Otro tema importante en Bobbio, lo vemos aquí, la dicotomía, sigamos, la podemos decir de esa manera, entre el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes. ¿Qué es mejor?, plantea él. Platón nos dice que en la República la mejor forma de gobierno es el rey filósofo. Claro, todos quisiéramos ser gobernados por una persona sabia, una persona que de verdad sus decisiones van a estar en beneficio de la polis y de todos nosotros. Pero el mismo Platón se da cuenta, no muy tarde, que eso es una utopía. Eso, de hecho, en realidad lo que genera es una amenaza terrible para las personas, porque por muy sabio que yo sea, finalmente voy a terminar haciendo lo que a mí me dé la gana. Porque, hey, confíen en mí, cierren los ojos y déjense guiar, ¿no? ¿Y qué tal si la decisión que estoy tomando es mala? Sí, pero yo ya estoy aquí en el poder. Ahora confíen en mí, vamos, ¿no? Yo no me dejaría guiar de esa manera, porque como todos estamos dotados de razón, parte de esa, digamos, experiencia humana es cuestionar incluso a nuestros gobernantes. Usted no se sienta mal cuando cuestione a un gobernante. En democracia eso es lo que la ciudadanía debería hacer todo el tiempo. La cuestión es que cuando yo digo cuestionar no es insultar o gritar feo, sino preguntarse, bueno, y esta decisión determinada, esto que está haciendo Trump, esto que están haciendo en otros lados, ¿es correcto? ¿Está dentro de la norma? ¿O tuvieron que cambiar las reglas del juego para después hacerlo? Si tuvieron que cambiar las reglas del juego para después hacerlo, muy probablemente es que esté mal. Pero como ahora soy yo el que está en el poder, síganme, cierren los ojos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bobbio plantea, miren, es mejor el gobierno de las leyes, siempre y cuando esas leyes sean correctas, por las características de las normas. Normas generales y abstractas, garantizar la previsibilidad, la seguridad jurídica, es decir, yo ya sé lo que un gobernante va a hacer en un momento determinado, y no que, ¿y ahora qué va a pasar, verdad? Nos van a dar una nueva quincena, nos van a dar un nuevo bono, es decir, ¿qué viene? La previsibilidad, la seguridad jurídica tiene que ver con que yo conozco previamente cuáles son las posibles
decisiones que va a tomar un gobernante ante un escenario determinado. ¿Por qué? Porque ya la ley lo determina con anterioridad. Evitar el privilegio, evitar la discriminación, y el gobernante está sujeto solamente a normas jurídicas preexistentes. Esto lo estoy escuchando un poco distorsionado. Ya perdí el control, aquí está. Permítanme. Bueno, sí, esto está muy fuerte. Yo sí lo escucho muy, muy fuerte. ¿Se escucha bien? Hay como un eco, ajá. No le oye. Vaya, voy a tratar de hablar un poquito más suave. Aquí vamos a encontrar el positivismo crítico y la influencia en Hans Kelsen. Bobbio, en la época por la que vivió, es lógico, era un admirador del pensamiento keynesiano. Entonces, Kelsen plantea algo que se llama el formalismo jurídico, que es básicamente seguir la norma jurídica tal y como está escrita. El problema de ese formalismo jurídico es que nuevamente nos lleva al dilema, ok, pero si un dictador llega al poder y crea la norma como le dé la gana, también esa norma debo de seguirla. Entonces por eso es que Bobbio la plantea o la matiza con otro tipo de elementos, es decir, algo que se llama el formalismo metodológico, que es una figura dentro de la filosofía del derecho para comprender la norma jurídica cambiante a través de la realidad política. Desde ese punto de vista, lo que nosotros percibimos es el realismo político, que es una figura de la teoría política cuyo representante más importante es Maquiavelo. Y Maquiavelo, ustedes lo saben porque todos han leído a Maquiavelo en su curso de introducción a la ciencia política. Maquiavelo planteará pautas específicas para el gobernante, incluso algunas que están por encima de la moral y el derecho. Y dirá que el gobernante, si es necesario para mantener el poder, para mantener el Estado, si debe mentir, si debe estar por encima de las leyes, entonces está obligado a hacerlo. No la población, sino el gobernante. Ese tipo de cinismo, ¿verdad?, que básicamente nos lleva a ese tipo de realismo político, es ese dilema que se origina en estos contextos. Aquí, ya casi para terminar, vamos a encontrar lo que yo creo que es el corazón del pensamiento o de la fusión del pensamiento jurídico político de Bobbio. ¿Cuál es la razón de ser del derecho? Es conseguir una verdadera paz. Pero cuando digo verdadera paz, no debemos entenderla como un mero acto en el que no hay una agresión evidente, sino que es el resultado de la unificación de derechos humanos, de democracia y finalmente de ese tipo de paz. Es el núcleo ético político de Bobbio. ¿Y qué vemos aquí? Sin derechos humanos reconocidos y garantizados, no existe verdadera democracia. Miren, nuevamente los derechos humanos están siendo combatidos y no es casualidad que todo el mundo hoy en el discurso político estén en contra de los derechos humanos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase de no, es que la culpa la tienen los derechos humanos? ¿Y quién vela por los derechos humanos de las víctimas? Dicen, por ejemplo. Lo he escuchado tantas veces. Los derechos humanos no están configurados de esa manera. Hay que entenderlo. El derecho que protege a todas las personas es el derecho interno, el derecho penal, el derecho constitucional, ese tipo de derechos, el que está dentro de cada estado. Ese protege a las personas de los delincuentes. Si un delincuente viene y me asalta o vulnera algún bien jurídico, pues serán las instituciones del Estado las que protejan o deberían proteger esa situación jurídica vulnerada. Los derechos humanos se encargan de protegernos de ese otro gran potencial delincuente que es el Estado cuando se salta las reglas del Estado de Derecho. O sea, por ejemplo, aquí en el conflicto armado, cuando los militares mataron personas, es un organismo de derechos humanos el que vino a hacer la investigación. ¿Por qué? Porque es el Estado a través del ejército el que cometió esas vulneraciones. Incluso la investigación trascendió incluso a la guerrilla, porque ahí es ese tipo de cuestiones. Los derechos humanos entonces es un concepto, es una categoría mucho más amplia de decir, sí, los derechos del pueblo trabajador,
es mucho más amplia. Y entonces no puede existir derechos humanos o no puede haber democracia verdadera si no existe derechos humanos. Las dos categorías van de la mano. Derechos humanos garantizan la democracia. Nos cuesta un montón, sobre todo cuando estamos en primer año, entender esas dos categorías porque pues estamos en primer año, no tenemos las bases jurídicas todavía, las estamos formando como para tener esa dimensión. ¿Qué es lo que escuchamos o de dónde venimos nosotros? De escuchar las noticias, las redes sociales, las que nos plantean el discurso contrario de lo que estoy diciendo. Y cada vez que alguien dice derechos humanos o eliminar todo eso, hasta aplaudimos, sintiéndonos ganadores en algún momento, cuando en realidad todos estamos perdiendo. La paz, en consecuencia, no es la mera ausencia de guerra, sino el producto institucional de un orden democrático. La paz no es simplemente estar tranquilo en la calle ahorita, ¿verdad? Sino que es lo que dure. Voy a ponerlo en un ejemplo salvadoreño, no es lo más usual, pero por ejemplo la sensación de paz que tenemos en la actualidad. Muchas personas se preguntan, bueno, y cuando este gobierno en algún momento deje de estar como gobierno, ¿esta paz se va a mantener o no? Entonces es ese tipo de dilemas los que nos dicen, bueno, ok, ¿y qué tal si no? ¿Será que están fallando las otras dos posturas antes de la paz? ¿O que la paz solo es una percepción en un momento determinado? Eso es lo más normal. América Latina vive en ese dilema constantemente. Creo que ya voy terminando. Permítanme. Vaya. En el Estado de Derecho, ya casi para concluir, el Estado de Derecho también se caracteriza por la transparencia de sus actuaciones. Históricamente, el poder siempre se ha visto como un poder invisible. La mayoría de los gobernantes, prácticamente todos, quisieran que sus actuaciones no estuvieran siendo públicas, que la gente no se diera cuenta en qué gasto el dinero, a quién estoy contratando, todas las decisiones desde el poder, a quién estoy castigando, cómo estoy empleando los fondos públicos. Es acá lo que llamamos el poder invisible. El poder invisible está reflejado en esa idea de querer ser como Dios. ¿Sí? Dios es todopoderoso, pero al mismo tiempo es invisible. Los gobernantes, o muchos gobernantes, han querido aspirar a ser así. Quiero tener todo el poder posible, quiero poder verlo todo, pero no quiero que me vean a mí. En democracia, en el Estado de Derecho, eso no puede ser posible. Tenemos que transitar hacia un poder que sea mucho más visible. Sí, vamos a intentar ver aquí. Es decir, el poder público, la transparencia. Bueno, no sé qué sucedió aquí, pero en esencia es eso lo que les estoy comentando, ¿verdad? Finalmente, es decir, el Estado de Derecho es un Estado que garantiza la posibilidad de la ciudadanía a estar informada de lo que el Estado hace. ¿Por qué? Porque al final no es que nos regalen cosas, sino que todas las cuestiones que el Estado plantea a través de las políticas públicas ya fueron pagadas por nosotros, a través de los impuestos. Y si no, serán pagadas por nosotros si es que ese dinero viene producto de préstamos, ¿no? Veamos los fondos del Estado salvadoreño y veamos de dónde viene el financiamiento de tal o cual cosa. Veamos los fondos en Europa, de cómo financian sus políticas, y se darán cuenta que sobre todo en los estados de bienestar, pues de esos mismos fondos vienen de los impuestos de las personas. La cuestión es tener conocimiento. Gracias. Tener conocimiento de dónde viene ese dinero, de dónde viene esa toma de decisiones. Y por eso es que viene esa dicotomía entre el poder invisible y la transparencia. Un Estado de Derecho de verdad es democráticamente visible. No pone sus decisiones en reserva 7, 10 años. Si eso está pasando es porque están ocultando algo. Y bueno, básicamente eso es lo que compartía con ustedes. Creo que nos quedaría solamente una diapositiva, que es la que plantea una especie de síntesis. ¿Sí? Ahí está.
No está allá, solo está aquí. Sí, bueno, básicamente esa síntesis es conseguir la paz a través del derecho. Otro de los autores claves en Norberto Bobbio es Kant, Immanuel Kant. Y uno de los escritos de Kant que más le gustaba a Norberto Bobbio es uno que se llama La paz perpetua. Esa es una idea que tenía Immanuel Kant con respecto a la idea de que el derecho sirva eventualmente para evitar que vuelvan a haber conflictos. La época de Bobbio, que está tan marcada de guerras, lleva a uno de los libros en ese tema más importante, que es el problema de la guerra y las vías para la paz, que básicamente lo que plantea es eso, el derecho, los derechos humanos, podría ser el derecho internacional de los derechos humanos, podría ser, está planteado o se erige como la posibilidad real de llegar a poder controlar la guerra. Claro que eso tiene grandes retos. Vemos la ONU ante los problemas de Israel y Palestina y de otros lados y nos preguntamos qué hace para evitar el conflicto. ¿Por qué hay tanta gente que todavía muere? Niños que mueren en estas guerras. Entonces Bobbio seguirá preguntándose eso. Algo está fallando en esas instituciones. Pero la confianza es que bien hecho y cotejando la parte democrática con la parte jurídica, claro que se puede llegar a lograr. Al menos esa es la utopía de Bobbio, ¿no? Y pues en esencia eso es lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si en este momento podemos tener alguna fase de preguntas y respuestas o alguna reflexión. Pero por mi parte, por el momento, eso sería la ponencia. Muchas gracias. Cinco, seis, siete, ocho, ¿hasta ahí? Ok, bueno, entonces le damos otro aplauso al maestro Santamaría, por favor. Y bueno, en este momento le vamos a entregar un diploma al maestro Santamaría. Solo guardemos la atención 5 minutos más, que reza de la siguiente manera: Universidad del Salvador, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias Jurídicas, Departamento de Ciencias Políticas, diploma de reconocimiento otorgado a licenciado William Ernesto Santamaría por su invaluable contribución como invitado especialista con el tema La filosofía política de Norberto Bobbio en el marco de las conferencias del curso Introducción a la Filosofía Jurídica. Ciudad Universitaria, 6 de mayo, firman el jefe del departamento y el coordinador de curso. Así que la entrega el maestro Paredes. Un aplauso, por favor. Bueno, sin más por el momento, sigan las indicaciones de cada uno de sus docentes. Entiendo yo que todos les hemos dado directrices diferentes. En el caso del grupo 1 y 6, yo me voy a quedar por acá para que ustedes puedan entregarme los resúmenes. Mientras que en los otros cursos, no sé si tienen que firmar asistencia de salida, así que por favor, háganle caso a las indicaciones de su docente. Nos vemos el próximo miércoles.